Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo que este lunes nos presenta una difícil situación para las tropas ucranianas en Jersón. Todo según la hoja de ruta de operaciones del ejército ruso, que se resume en continuos ataques a ciudades, ofensiva en el este y presión máxima en el sur. Un notable incremento que pone en riesgo las posiciones del ejército ucraniano y a la población civil. Estonia pone a prueba su cadena de mando militar con el entrenamiento de reservistas ante una hipotética invasión de Rusia. En Israel, el gobierno de coalición de extrema derecha de Benjamin Netanyahu amenaza con represalias a la población palestina tras los ataques de este fin de semana. Podrán ver en este informativo cómo en Brasil los niños del pueblo indígena Yanomami tienen que ser rescatados en avionetas desde el Amazonas por el envenenamiento que produce la extracción de oro, que ha destruido las fuentes de agua potable durante años. Con un sistema inmunitario debilitado, cualquier enfermedad se convierte para ellos en mortal. Situación que se agravó durante la presidencia de Jair Bolsonaro. Pero tenemos bastante más, entre otras cosas, el ataque con drones a un arsenal en Irán en el que Teherán no ha identificado culpables, o la visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a Egipto en un intento de atemperar el incremento de la violencia en Israel y los territorios palestinos. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. Aumenta la tensión en el sur de Ucrania. Rusia bombardea varios edificios públicos de la ciudad de Jersón, dejando 3 muertos y al menos 6 heridos. Más demoliciones este domingo de viviendas palestinas en Jerusalén Este. Netanyahu promete mano dura contra los palestinos. Al menos 27 muertos en un atentado suicida en una mezquita de Pakistán en la que se congregaban unos 200 fieles. El canciller alemán visita Chile como parte de su gira por Sudamérica, con el objetivo de fortalecer sus lazos políticos y económicos con la región. Rusia incrementa la ofensiva militar en el frente sur de Ucrania. Este domingo las tropas rusas han bombardeado la ciudad portuaria de Jersón, dejando 3 fallecidos y al menos 6 heridos. Desde que los rusos abandonaron esta región en noviembre, los combates en la zona han estado más tranquilos que en el este. Este domingo, el gobernador de Kharkov informó de que un ataque ruso acabó con la vida de una persona, mientras que las autoridades prorrusas de Zaporilla denunciaron un ataque ucraniano contra un puente ferroviario que dejó 4 muertos. Hoy el ejército ruso ha estado bombardeando Jersón atrozmente durante todo el día. Han resultado dañados edificios residenciales, diversas instalaciones sociales y de transporte, entre ellas un hospital, una oficina de correos y una estación de autobuses. 2 enfermeras resultaron heridas en el hospital. Hasta ahora hay informes de 6 heridos y 3 muertos, afirma el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El Ministerio de Defensa ruso declaró que los bombardeos de Jersón han destruido 2 sistemas de radar contra batería estadounidenses, así como un depósito de municiones de artillería. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo antes de la cumbre de la Unión Europea y Ucrania del 3 de febrero que Ucrania cuenta con el apoyo incondicional del bloque y que necesita imponerse a los ataques rusos para defender los valores europeos. Los encarnizados combates en la zona de Bakhmut, en la región de Donetsk, han costado la vida a miles de soldados rusos y ucranianos en los últimos meses. La ciudad está devastada, los suministros de agua y electricidad se han visto afectados y los pocos residentes que quedan buscan un poco de calor humano en medio del caos de la guerra. Y ahí es donde encuentran a Tetiana. Hoy estaba inspirada, dice, así que decidí hacer un estofado con carne enlatada y verduras. Y una sopa de puerros. También estoy intentando por primera vez hornear una calabaza. Tetiana intenta ayudar a todos los que no pueden permitirse cocinar en casa y tampoco pueden salir de la ciudad. Entre bombardeos y combates incesantes gestiona una farmacia, una central eléctrica y un refugio. Rusia intenta cortar las rutas de suministro ucraniano y el grupo de mercenarios Wagner asegura haberse hecho con el control de Blagodadne, una aldea a solo 13 kilómetros de Bakhmut. El ejército ucraniano dice repeler los ataques, pero reconoce que los rusos están ganando terreno. Puede que su país esté asolado por la guerra, pero para estos niños de Kiev existe, al menos a veces, la apariencia de una vida normal. Hacer mermelada sería la típica actividad divertida para la mayoría de los escolares. En este caso, la que están haciendo irá a parar al frente.
Tenemos un compañero de clase cuyo padre está en el frente, así que vamos a enviarle la mermelada que estamos preparando, cuenta este chico. En otra clase, los alumnos mayores hacen velas para los soldados en las trincheras. Una oportunidad de contribuir en pequeña medida al esfuerzo bélico. En las comunidades de primera línea, profesores y alumnos han tenido que adaptarse a condiciones aún más duras. Cuando esta escuela en el este de Donetsk fue destruida por los bombardeos rusos, un educador transformó el salón de su casa en un aula. Cuando la escuela quedó destruida, decidí dar clases en casa a los alumnos para que interactuaran entre ellos. Es mejor dar las clases en persona que online. Краще займатися з дітьми і їх бачити особисто, а не, як кажуть, на екрані. Mientras la guerra sigue, la vida escolar encuentra vías de escape. Aunque esté lejos de ser normal, el aprendizaje no se detiene. El gobierno de Estonia ha llamado a 830 reservistas de la Liga de Defensa Estonia, un cuerpo paramilitar, para un entrenamiento rápido bautizado Okas o Pluma. El comandante del distrito de Lane, el mayor Andrés Bali, dirige el entrenamiento basándose en la experiencia de los combates en Ucrania. Utilizamos más tácticas de unidades pequeñas y realizamos operaciones de combate dispersas con sistemas antitanque para que la infantería sea capaz de utilizar los sistemas de armas antitanque, dice. El gobierno subrayó que no existe una amenaza militar inmediata para Estonia. El objetivo del OCAS es probar la cadena de mando de la defensa nacional, desde la decisión del gobierno hasta que las unidades de respuesta rápida estén listas para el combate. Soldados israelíes acordonaron la casa de la familia del palestino de 21 años que mató a 7 personas cerca de una sinagoga en Jerusalén Este, anticipándose así a su demolición, una de las medidas del gobierno para derogar ciertos derechos de los familiares de los atacantes palestinos. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha anunciado una serie de represalias como la supresión de los derechos a la seguridad social de las familias de los terroristas que apoyan el terrorismo, dijo, y añadió: paralelamente estamos ampliando y acelerando la expedición de licencias de armas para miles de ciudadanos israelíes, y eso incluye a los servicios de emergencia. No buscamos una escalada, dice, pero estamos preparados para cualquier eventualidad. Nuestra respuesta al terror es mano dura y una reacción contundente, rápida y precisa. Más viviendas palestinas han sido arrasadas en Jerusalén Este. Israel afirma que se construyeron sin permiso. Las demoliciones del domingo se producen en medio de un fin de semana mortal en el que 7 israelíes murieron y otros 5 resultaron heridos en 2 tiroteos distintos en Jerusalén. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha reunido en El Cairo con el presidente egipcio al-Sisi en el inicio de una gira por Oriente Medio. Esta surge en medio del peor estallido de violencia entre palestinos e israelíes en años. Este domingo, Blinken acudió a un encuentro con jóvenes de la Universidad Americana de El Cairo y este lunes viajará a Israel, donde se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Esta visita refleja la voluntad de Washington de afianzar rápidamente sus relaciones con el actual gobierno, el más a la derecha de la historia del país y que Biden ha criticado en varias ocasiones. Además, esta visita tiene lugar después de la del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Ataque de drones contra una fábrica de armamento en Irán. Se produjo en la ciudad de Isfahán en la noche del sábado. Según el Ministerio de Defensa de Irán, el ataque causó daños menores en el tejado de la instalación. 3 drones habrían sido derribados por las defensas aéreas iraníes. La televisión estatal informó de un incendio en una refinería de petróleo en una zona industrial cerca de la ciudad de Tabriz, en el noroeste iraní. La televisión pública mostró estas imágenes de los bomberos intentando extinguir las llamas sin explicar las causas del incendio.
Irán e Israel mantienen desde hace tiempo una guerra encubierta que ha incluido ataques contra instalaciones militares y nucleares iraníes. Las autoridades aseguran que no ha habido víctimas y que solo ha resultado herido un bombero. Un atentado suicida en una mezquita de Peshawar, en Pakistán, deja al menos 27 muertos. El terrorista detonó su artefacto explosivo cuando unos 200 fieles se habían reunido para rezar. Más de 140 personas han resultado heridas. Se cree que muchas de las víctimas son agentes de policía, ya que la mezquita se encontraba en un extenso recinto que también sirve de comisaría. Los testigos afirman que la fuerza de la explosión provocó el derrumbe del tejado, lo que dificultó las labores de rescate. Según la policía, no se ha reivindicado inmediatamente la autoría del atentado, pero otros ataques similares ocurridos anteriormente fueron atribuidos a los talibanes pakistaníes. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de Chile, Gabriel Boric, acuerdan este domingo construir un memorial en la antigua colonia Dignidad, el enclave creado por el suboficial nazi Paul Schaffer y que sirvió como centro de detención clandestino durante el régimen de Pinochet. Este proyecto nace como resultado de la primera visita del canciller alemán a Chile, la tercera de un líder alemán desde la caída del muro de Berlín. Con ella, Scholz busca crear y fortalecer lazos políticos y económicos con la región, en momentos en que Alemania está sufriendo el impacto de la guerra en Ucrania. El día anterior, Olaf Scholz acordó con el gobierno de Argentina generar un sistema de startups que incluirá la apertura de una oficina de la German Accelerator, la principal aceleradora de emprendimientos y startups alemana en la región metropolitana de Buenos Aires. Todo esto ocurre en el marco de la visita del canciller alemán a Sudamérica, que concluirá con su visita a Brasil, que estará centrada en la protección de la Amazonía, el comercio y la defensa de la democracia frente a la ultraderecha global. Si no fuera por el transporte aéreo, todas estas personas no tendrían posibilidad de recibir atención sanitaria. Son el pueblo indígena Yanomami y viven en una zona del tamaño de Portugal, totalmente aislados. Unos 30.000 Yanomamis viven en el mayor territorio indígena de Brasil, donde la grave desnutrición y las enfermedades, sobre todo la malaria, están diezmando su población en la selva amazónica. Las 40 pistas de aterrizaje que permanecen activas en la zona son su única vía de escape. Las evacuaciones médicas y el transporte de suministros corren a cargo de una empresa de aerotaxis de Boavista. Fausto Santos, director de operaciones de Boare Air Taxi, asegura que casi toda la tierra indígena necesita transporte aéreo para evacuar a los enfermos y traer suministros. El transporte aéreo es esencial para mantener la vida de los indígenas de la región. La explotación minera de la zona, ocupando tierras fértiles, envenenando los ríos y destruyendo las fuentes de agua, ha deteriorado durante años la salud de la población indígena, al tiempo que han empeorado los servicios sanitarios. Los 20.000 mineros que ocupan el territorio han tomado el control de algunas instalaciones sanitarias y pistas de aterrizaje para su propio uso. Las consecuencias son casos de malaria crecientes y afecciones curables como la gripe, la anemia o la diarrea convertidas en mortales. Durante el mandato de Jair Bolsonaro, al menos 570 niños Yanomami murieron por enfermedades no tratadas. Al menos 26 personas han muerto al despeñarse un autobús en el norte de Perú. El vehículo circulaba por una carretera conocida por sus complicadas curvas en la región de Piura. Los 60 pasajeros a bordo, la mayoría haitianos, viajaban entre el Alto y los Órganos por la Panamericana Norte. La policía cree que el conductor, también fallecido, pudo haber perdido el control del autobús al tomar la conocida como la Curva del Diablo. La República Checa pasa página. El próximo 8 de marzo, el exgeneral Petr Pavel asumirá el cargo de presidente tras su victoria en las elecciones del sábado, en las que se registró una participación récord superior al 70%. Pavel consiguió casi 1 millón de votos más que su rival, el magnate populista y ex primer ministro Andrej Babis. La mayor diferencia se produjo en Praga, donde Pavel obtuvo el 76% de los sufragios. Estoy muy orgulloso de ser checo ahora que el señor Pavel va a ser presidente, afirma este hombre. Es un momento muy especial para mí. Esta mujer dice que cree que ha ganado el mejor candidato. Creo que Petr Pavel puede representar adecuadamente a la República Checa. Babis ganó sobre todo en los distritos fronterizos, en especial en el noroeste y en el noreste. También ganó por un pequeño margen aquí, en Znojmo, cerca de Austria.
Su partido ganó antes las elecciones locales. Esa es la razón principal por la que Babis pudo ganar aquí. Si nos fijamos en los resultados, vemos que ganó en ciudades y pueblos pequeños, y Znojmo es una ciudad pequeña, dice este hombre. El derrotado Andrej Babis mantiene una larga relación con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, con el que también tiene similitudes políticas. Al igual que Viktor Orbán, el año pasado, durante la campaña, Andrej Babis acusó a su oponente de estar a favor de la guerra. Pero eso tampoco le bastó para ganar. La gran pregunta ahora es si Babis todavía tiene futuro en la política checa. Magyar Ádám, Euronews, Znojmo, Csehország. Portugal celebra el récord de ventas de sus vinos. Sus denominaciones de Duero y Oporto alcanzaron los 625 millones de euros en las ventas del año pasado. Según las cifras del Instituto de los Vinos de Oporto y Duero, las ventas de Oporto en el mercado interior alcanzaron los 74 millones de euros, cifra que se elevó a 309 millones en el caso de las exportaciones. En cuanto al de Duero, el mercado interior representó un volumen de negocio de 150 millones de euros y las exportaciones unos 70 millones, unas cifras que se conocen en un 2023 en el que Duero será la ciudad europea del vino. Un invierno insólito en las Islas Baleares. Las nevadas de este fin de semana en España han puesto en alerta a gran parte del país, incluida la isla mediterránea de Mallorca. Aquí las autoridades han cortado varias carreteras por la presencia de nieve en cotas muy bajas, a partir de los 500 metros en la Sierra Tramontana. Además, también ha habido avisos de olas de entre 3 y 4 metros en la costa. Muchos ciudadanos se han acercado a las montañas para poder disfrutar de este acontecimiento tan inusual. Las carreteras están cortadas y hemos tenido que salir de abajo, de cerca de Lloseta, y hemos subido a pasar 1000 metros para tocar la nieve. Y hay que aprovechar ahora que el cambio climático viene. En las últimas cada vez es más difícil que haya nieve, entonces siempre que nieva un poco hay que aprovechar. Cataluña es una de las regiones más afectadas por las nevadas este fin de semana, que ha llegado a instaurar la alerta naranja por nieve intensa en varias zonas de montaña y por olas de hasta 4 metros en la provincia de Girona. Según la Agencia Estatal de Meteorología, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja han impuesto la alerta amarilla. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Saben que pueden ver cómo evolucionan las noticias que acaban de ver en nuestro canal de televisión, en nuestra página web y en YouTube y las demás redes sociales. Les dejamos ahora con nuestro No Comment, que nos lleva hasta el triunfo del tenista Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia, que le permite ahora ocupar la primera posición mundial. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Thank you. Novak, thank you. Straight set twin season, Serbian superstar reclaimed the world #1 ranking. Great, okay, go. Novak's 10th Australian. Yeah. Okay. Novak. He has been noticed.